la tutoría del curso de Principios y Técnicas de Evaluación, el curso 148. Esta es la tercera tutoría de este cuatrimestre. Vamos a compartir este tiempo y esperamos que hayan participaciones de ustedes y si tienen alguna duda o alguna pregunta durante la presentación, no duden en levantar la mano. Michael es un compañero que nos va a estar apoyando, va a estar recordándome o más bien indicándome por si acaso yo no veo, porque voy a estar con la presentación. Él va a estar indicándome si alguien levanta la mano. Entonces, ustedes pueden hacer cualquier pregunta o cualquier comentario también si fuera el caso. Vamos a compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Quería iniciar esta tutoría con el tema de evaluación cualitativa en el aula, con esta frase de Albert Einstein. Él decía, ¿verdad? Todos somos genios, ¿verdad? Todos somos inteligentes, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. ¿Verdad? Esto nos dice mucho a nosotros como educadores, como futuros educadores, nos dice muchísimo, ¿verdad? Tenemos que de verdad ver en la evaluación una herramienta muy, pero muy importante para que podamos apoyar al estudiante en ese proceso de éxito, ¿verdad? Siempre les insisto en eso. Evaluamos a nuestros estudiantes para que tengan éxito. Los corregimos para que tengan éxito, para que les vaya bien, ¿verdad? Igual que los padres corregimos a los hijos porque los amamos, ¿verdad? Entonces, igual nosotros como educadores tenemos un interés especial en que a nuestros estudiantes les vaya bien. Entonces, por eso, si tenemos que corregirlos, pues los corregimos. Pero también somos muy conscientes de que la evaluación es para que el estudiante mejore, ¿verdad? Por eso es muy importante evaluar al estudiante, como nos indica aquí esta frase, ¿verdad? En un contexto que a él le permita demostrar sus capacidades, ¿verdad? Entonces, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. En relación con lo que venimos hablando, me encontré esta frase que también me gusta mucho de Carlos Magno, en un artículo que se llama Evaluar es para aprender. Dice que debemos luchar por un enfoque de la evaluación sostenible, que se preocupe por favorecer destrezas en los aprendices que les permitan responder al aprendizaje actual, más allá de los contextos escolares, en su vida personal y social futura. Si han tenido la oportunidad de revisar la política educativa actual, se pueden dar cuenta ustedes de que precisamente eso es lo que se quiere, ¿verdad? Que las personas desarrollemos habilidades para la vida, ¿verdad? Ya no es la idea de que voy a estudiar o aprender algo solamente para hacer el examen, ganarme una nota y pasar el año, no es esa la idea. La idea es que todo lo que aprendemos sea para que nos sirva en nuestra vida personal y social, en la actualidad y obviamente también en el futuro, ¿verdad? Aquí es donde entonces debemos de hacer una reflexión importante nosotros como educadores, como futuros educadores. Recibimos a nuestros estudiantes en nuestras aulas, en nuestras instituciones, ya con una formación vasta, una formación muy fuerte en la familia, ¿verdad? Muchas veces, por bendición, esa formación les da una base muy, muy sólida, una base importante para que ellos continúen su formación, pero muchas veces también nos toca como educadores enseñarles a desaprender para que vuelvan a aprender. Entonces vean que tenemos, como les digo, un reto muy, pero muy importante y muy, muy difícil, no es tan fácil, ¿verdad?
En esta pirámide vemos entonces otro eslabón que dice educación y evaluación. Ahí continúa la formación de esas personas y va a depender mucho, obviamente, de esa formación en familia, pero también de la educación y de la forma en que se le evalúe a esas personas para que lleguen a ser personas con habilidades, con capacidades para desenvolverse en la sociedad. Y esa es una responsabilidad que nosotros como educadores tenemos. Y en este curso, que es un curso de evaluación, debemos de reflexionar sobre eso. Muchos debemos de reflexionar porque muchas veces pasa que la forma de evaluar hace que más bien el estudiante decida desertar. Y esa no es la idea, porque recuerden que siempre debemos de tener una idea clave y es que evaluamos para mejorar. Evaluamos para darnos cuenta cuánto sabe el estudiante, qué no sabe también, para que lo termine de aprender y continúe su proceso. Nunca es la idea de que evaluamos para que se vayan, ¿verdad? Es algo demasiado contradictorio. Por eso quisiera hacerles una pregunta. Creo que la vez pasada algo habíamos comentado al respecto y les decía yo, ¿qué tipo de huellas o marcas quiero dejar en mis estudiantes? Ustedes son futuros educadores y también ustedes tuvieron educadores en su proceso educativo y me imagino que podrán comentar o hacer muchos comentarios de cuáles educadores han dejado marcas o más bien qué tipo de marcas han dejado esos educadores en ustedes. Y entonces nos da la oportunidad de analizar, bueno, cuando yo sea educador, en el caso de ustedes, cuando yo sea educador o educadora, ¿qué tipo de marcas quiero dejar en mis estudiantes? Y para contestar esta pregunta vamos a hacer una actividad. La idea es que lo hiciéramos, pero por cuestiones de tiempo, pues ahí después ustedes lo pueden hacer. Lo único que van a necesitar es un trozo de papel, puede ser de papel reciclable para cuidar el ambiente. Y en ese papel, cada uno de ustedes va a rasgar una figura humana. Cuando yo he hecho esta actividad con futuros educadores, se me quedan viendo y se vuelven a ver unos a otros y rasgar. Sí, bueno, pero ¿cómo? Bueno, y es algo pues muy sencillo rasgar, ¿verdad? Porque es una habilidad previa o una destreza previa a la habilidad de recortar. Entonces muchas veces me dicen, profe, pero puedo hacer la silueta y después rasgarla. No importa. Cada quien busca la forma de hacer lo mejor posible su trabajo. Y entonces la idea de este ejercicio es que en ese trozo de papel, cada uno rasga una figura humana. Y entonces hacemos una comparación como la que ustedes pueden ver aquí. Resulta que si tengo un grupo de 10 estudiantes, voy a tener 10 siluetas diferentes. Si son 20, son 20 siluetas diferentes. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Todas las personas actuamos de manera diferente, sentimos de manera diferente, aprendemos de manera diferente. Y entonces empezamos a ver las siluetas de unos y otros y empezamos a ver que unas son más grandes, otras son más pequeñas, unas son de mujer, otras son de hombre, y así vamos viendo cualquier cantidad de diferencias, pero también vemos similitudes. Vemos que tienen las mismas partes, cabeza, tronco, extremidades, tienen similitudes en su forma, ¿verdad? Entonces empezamos a analizar de que también las personas tenemos semejanzas, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a convivir, a interactuar con esas diferencias y con esas semejanzas. Eso nos hace reflexionar que también nosotros en nuestras aulas vamos a recibir estudiantes muy diferentes, ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender a conocer esas diferencias, a conocer a cada uno de nuestros estudiantes para poderles dar la atención que ellos requieren, que ellos merecen también, y que nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de darles. Entonces luego de esa actividad yo les pido que después de que han hecho la figura humana, yo les pido que arruguen el papel, ya que lo dejen bien, bien, bien arrugadito, pero y después les digo que ahora ese papel lo van a volver a estirar, lo van a volver a tratar, o van a tratar más bien de volverlo a dejar como estaba, ¿verdad?
y nos vamos a dar cuenta que en ese papel arrugado quedan marcas. Entonces podemos ver una figura que sigue siendo una figura humana, como en el ejemplo, pero que ya no es la misma, ni va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ya a la hora de arrugar el papel quedan marcas de la misma forma. La interacción con otras personas y todas las situaciones que nos pasan en la vida también nos dejan marcas. Y entonces me gusta siempre decirles cuando hago esta actividad de manera presencial, que guarden esa silueta. Y en este caso les digo a ustedes, guarden esa idea, guarden esa imagen en sus mentes, y siempre piensen qué tipo de marcas quiero dejar yo en mis estudiantes. Y sobre todo cuando estamos evaluando, ¿verdad? Porque evaluamos para mejorar, nunca para castigar ni para poner en ridículo al estudiante o menospreciarlo o afectar su autoestima. No, para eso no es la evaluación. La evaluación siempre es para apoyar al estudiante, para que mejore, para que continúe su proceso educativo. Entonces siempre recordemos que nuestras acciones y nuestras vivencias dejan marcas. Entonces también esas interacciones y esas vivencias que vamos a compartir con el estudiante les van a dejar marcas. Entonces, ¿qué tipo de marcas quiero dejar yo en mis estudiantes? ¿Escuchar algún comentario con respecto a la dinámica? Bueno, no se puede hacer tan dinámica, pero es un poco más bien una reflexión. ¿Alguien que nos quiera comentar esa reflexión? Nadie levantó la mano, Michael. No, nadie. Nadie. Bueno, espero que les quede ahí la inquietud, ¿verdad? Y como les digo, la imagen en las mentes para que nunca, nunca olviden que estamos llamados a dejar marcas agradables, positivas en nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a seguir con el capítulo número 3, que se llama Evaluación Cualitativa en el Aula. En las tutorías anteriores vimos que tenemos dos tipos de evaluación. La evaluación cuantitativa, que ya la abarcamos en la tutoría pasada, ¿verdad? Que tiene que ver más con aspectos de números, de evaluación sumativa, ¿verdad? De notas, de porcentajes que se le asignan a un estudiante a través del instrumento tradicional del examen. Vimos los diferentes tipos de examen, ¿verdad? Que se realizan en la evaluación cuantitativa. Y también la manera correcta en que deben hacerse, cómo debemos de funcionar en un contexto de evaluación cuantitativa. Hoy nos corresponde la evaluación cualitativa, ¿verdad? Que es una evaluación que, como ustedes van a poder leer en la unidad didáctica, es una evaluación relativamente joven, ¿verdad? Más o menos apareció en la década de los 70. Y precisamente apareció como una necesidad de contrarrestar un poco la evaluación tradicional cuantitativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estábamos, digo yo siempre hablo en pasado, esperando que la situación actualmente no sea la misma, ¿verdad? Y sé que no es la misma porque pues los tiempos cambian y se han tenido que dar cambios también, valga la redundancia, para que la evaluación cuantitativa pues mejore. Pero la evaluación cualitativa permite una perspectiva diferente, un cambio de paradigma también. No quiere decir con esto, como lo hablamos en la tutoría pasada, que la evaluación cuantitativa sea mala, porque no lo es, ¿verdad? Lo que debemos de cuidar muy bien es la manera en que implementamos la evaluación cuantitativa. Y ahora en esta tutoría vamos a ver características de la evaluación cualitativa. ¿Y qué pretende esa evaluación cualitativa? Bueno, lo que pretende es bajar un poco el estrés en los estudiantes. Sabemos que siempre que decimos examen, todo el mundo quisiera como no hablar de eso, ¿verdad? Quisiera como
como que no me mencionen examen, ¿verdad? Porque nuestra cultura de evaluación ha sido que el examen es para quedarme, para que va a estar muy difícil, yo no lo voy a poder hacer, qué miedo hacer un examen. Entonces, la evaluación cualitativa viene con la idea de que se puede evaluar al estudiante en un ambiente natural, donde el estudiante puede participar activamente en el salón de clase, mientras desarrolla alguna actividad de enseñanza-aprendizaje. Se requiere que los maestros se conviertan en observadores de estudiantes, observadores de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque la observación en la evaluación cualitativa viene a ser la estrategia primordial. Así como hablamos que en la evaluación cuantitativa, la herramienta primordial era el examen, pues en la evaluación cualitativa se establece que la estrategia primordial es la observación. Y entonces nosotros como educadores debemos de formarnos o debemos de desarrollar esa destreza para observar a nuestros estudiantes a cada momento, en todas las actividades que realizan. A veces hasta en las actividades de juego, hasta en las actividades de esparcimiento, o lo que comúnmente llaman los estudiantes los recreos, los recesos, hasta en esas actividades nosotros debemos de observar a nuestros estudiantes porque debemos de conocerlos. Recuerdan que en las otras tutorías hablamos de que no podemos evaluar lo que no conocemos, pues no podemos evaluar a nuestros estudiantes si no los conocemos. Entonces tenemos que convertirnos en observadores de niños y niñas, en observadores de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Precisamente para recolectar información, recolectar datos, para poder tener criterio y conocer cómo es el proceso que se está llevando a cabo en ese estudiante. Necesitamos registrar información que nos permita, bueno, de qué manera se está desarrollando este proceso en cada uno de nuestros estudiantes. Y entonces a través de ese análisis de datos, nosotros podemos tener criterio para poder evaluar a nuestros estudiantes. Y se dice que ese análisis de datos se da más que todo de una manera inductiva, ¿verdad? Vamos a ir determinando a través de toda esa información que recolectamos cuál es la situación de nuestros estudiantes, obviamente dependiendo del objetivo que tengamos establecido. Porque la evaluación cualitativa no quiere decir que, como la observación es la herramienta primordial aquí, yo me voy a sentar a observar a mis estudiantes. No, no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea una observación objetiva, una observación organizada, una observación que me permita realmente recoger datos reales de cuál es la situación que presenta mi estudiante. Aquí vamos a ver, les venía comentando, ¿verdad? De que hemos visto los dos enfoques, tenemos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una comparación. Vimos que el enfoque cuantitativo se basa principalmente en la medición, ¿verdad? Y hablamos de que no podemos decir que la medición sea sinónimo de evaluación, ¿verdad? Es una parte de la evaluación, pero no podemos decir que son sinónimos, ¿verdad? En el enfoque cualitativo, lo que más se utiliza es la observación, pero como decíamos, vamos a tener claro qué vamos a observar. No es que observamos por observar, sino que tenemos, conocemos cuáles son las variables, cuáles son los aspectos que vamos a observar en el estudiante dependiendo de los objetivos que tengamos con el trabajo que vayamos a desarrollar con ellos. En el enfoque cualitativo se pretende cuantificar, ¿verdad? Hablamos de que hay números, porcentajes, notas, ¿verdad? Para poder predecir los fenómenos educativos. Pero en el enfoque cualitativo, lo que se pretende es interpretar, describir esos fenómenos educativos, comprenderlos mejor, ¿verdad? A veces un número
o un porcentaje no nos da mayor información, o no nos da tanta información, pero describir o interpretar una situación sí nos puede dar una información tal vez más cercana a lo que el estudiante está viviendo, a lo que el estudiante está desarrollando en esos procesos educativos que estamos propiciando en el aula. El enfoque cuantitativo presta más atención, como vimos la semana pasada, al examen, ¿verdad? Es lo más importante en el enfoque cuantitativo. Por su parte, el enfoque cualitativo se centra más en la persona estudiante. Nos interesa saber cómo ese estudiante se siente, cómo ese estudiante está evolucionando, qué requiere ese estudiante para que le vaya mejor, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para apoyarlo, para ayudarle a que le vaya mejor. En el enfoque cuantitativo dice que los procedimientos son más lineales, ¿verdad? Más de causa-efecto. Se hace un examen, se califica, se asigna una nota. En cambio, en la evaluación cualitativa, se pretende dar un mayor seguimiento a los fenómenos educativos. Claro que la situación es más compleja, ¿verdad? Porque hay más información, pero también tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vamos a interpretar esa información, ¿verdad? Por eso no podemos hacer observaciones ahí a la ligera o observaciones sin un sentido y un objetivo claro. Dice también esta comparación que el enfoque cuantitativo es más simple, más superficial, ¿verdad? Ya se centra, se puede incluso confundir algunos resultados, porque, por ejemplo, si se hace un examen y el estudiante estaba enfermo, el estudiante tenía hambre y llegó a hacer el examen con hambre y el profesor no se dio cuenta, pues esos resultados no van a ser muy reales, ¿verdad? Porque el estudiante tal vez sí sabía lo que tenía que contestar, pero él se sentía enfermo, se sentía con hambre, entonces eso va a afectar lo que el estudiante va a demostrar en ese examen. Por su parte, el enfoque cualitativo nos permite hacer una valoración, como les digo, más cercana al estudiante. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de diálogo, de interacción, de observarle en situaciones reales, en situaciones donde se desarrollan aprendizajes significativos con el estudiante. Por su parte, también el enfoque cuantitativo, con este enfoque se corre el riesgo, como vimos la semana pasada, de que se vuelva muy mecánico, ¿verdad? Muy centrado en el examen o en la estrategia de evaluación que le voy a hacer al estudiante, ¿verdad? En cambio, en la evaluación cualitativa se permite más observar el desempeño del estudiante, lo que hace, lo que dice, cómo se relaciona con los demás, cómo a través de todas esas acciones él puede demostrar lo que sabe en un ambiente más natural, no tan artificial como muchas veces pasa en un aula, todos en silencio, sentados de una manera estricta, cumpliendo normas estrictas para hacer el examen, en un ambiente que a veces resulta bastante estresante, ¿verdad? En cambio, en la evaluación cualitativa se pretende evaluar al estudiante en una forma más, más natural, ¿verdad? Más en un desempeño social, ¿verdad? También en el aula, con sus compañeros, en una relación lo más armoniosa posible con los demás y también con el docente, ¿verdad? Que eso es algo importante porque entonces vimos las cualidades en el primer capítulo, ¿recuerdan? Las cualidades que debe tener el educador evaluador, ¿verdad? Una persona accesible, comprensiva, comunicativa, que dialogue con sus estudiantes, que los conozca, ¿verdad? Alegre, respetuoso. O sea, ya estamos hablando de valores que van a permitir que esa interacción que se da en los salones de clase realmente no solo favorezca el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de evaluación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario también. Bueno, parece que no. Vamos a continuar. Lo que les estaba diciendo hace un rato es sumamente importante. Esa observación no puede ser cualquier observación, ¿verdad? No puede ser que yo diga, ay, hoy voy a sentarme a observar a los estudiantes, a ver, no.
Yo tengo que sentarme con una claridad de qué voy a observar, para qué voy a observar. Y ustedes eso lo van a ver en la unidad didáctica, ¿verdad? Esa observación tiene que ser una observación formal, una observación organizada. ¿Verdad? Por eso se dice aquí, la observación es un proceso que demanda una buena dosis de interés y que requiere preferiblemente de un registro sistemático de datos. ¿Para qué? Para que sea una técnica educativa válida y confiable. ¿Alguien recuerda cuándo podemos decir que la evaluación es válida? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo decimos que la evaluación es válida? Recuerdan que lo vimos en las tutorías pasadas. Bueno, es válida cuando evalúa los objetivos para los cuales fue hecho. ¿Verdad? Si yo voy a evaluar otros objetivos o otros contenidos que el estudiante no ha desarrollado en clase, esa observación no es válida, porque estamos hablando de que son características de la evaluación, no importa si es cuantitativa o es cualitativa. Son características que debe tener todo tipo de evaluación. Y confiable, mucho por lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Porque los resultados tienen que ser confiables, por eso es muy importante el ambiente en el cual se va a desarrollar esa observación, porque los resultados sean confiables, ¿verdad? Que realmente nos den información que sea real, ¿verdad? Que no se haya alterado de alguna forma, como les decía hace un rato, ¿verdad? Un estudiante que está enfermito, que tiene hambre, que está enojado, que tuvo un problema y tal vez llegó a la escuela y nadie se dio cuenta de que viene con una tristeza muy grande porque algo le pasó, o un estudiante que está siendo agredido, ¿verdad? Y nadie se está dando cuenta porque él no lo ha dicho a nadie, o tantas otras situaciones, ¿verdad? Un estudiante que está sufriendo de bullying, ¿verdad? Un estudiante que tal vez no está durmiendo, un estudiante que no tenga los recursos, el libro que ocupa para hacer los trabajos, o sea, todo eso, así como afecta el proceso educativo o el proceso de enseñanza-aprendizaje, también afecta la evaluación. Y nosotros como educadores tenemos que ser observadores de niños y niñas para darnos cuenta qué es lo que acontece con ese estudiante, ¿verdad? Sobre todo en procesos de evaluación, porque debe ser válida y confiable esa evaluación. Para poder observar vamos a tener en cuenta estas etapas, que están muy relacionadas con lo que ya habíamos hablado anteriormente. Primero, tenemos que tener un objetivo para poder llevar a cabo esa observación. Tengo que tener muy claro para qué voy a observar en un trabajo determinado que el estudiante está haciendo. Definir cuál es el objeto de evaluación, ¿recuerdan? Cuando hablamos de que a la hora de evaluar debemos de tener claro qué es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Y que debemos de conocer, en este caso al estudiante, para poderlo evaluar, ¿verdad? Porque no podemos evaluar lo que no conocemos. Debemos de escoger un instrumento pertinente. Cuando hablamos de evaluación cualitativa, hoy vamos a ver varios instrumentos que son pertinentes para poder llevar a cabo la evaluación cualitativa y con ella obviamente la observación. Ese instrumento tenemos que diseñarlo, ¿verdad? Con los propósitos o de acuerdo a los propósitos con los cuales yo voy a llevar a cabo la observación. Todos estos instrumentos de observación tienen criterios o rasgos que orientan la observación. Son los criterios o los rasgos que me van a decir qué es lo que yo voy a observar en el estudiante, ¿verdad? Si yo no hago esta preparación o no elaboro este instrumento, a la hora de hacer la observación, puede ser que pierda información o que a la hora de registrar información, registre información que no me va a servir porque tenía un objetivo y resulta que registré otro tipo de información. Entonces, estos instrumentos nos permiten a nosotros registrar la información que realmente nosotros necesitamos para que a la hora de observar al estudiante podamos evaluarlo de una manera acertada. También debemos de tener claro en qué momento, cuál es el momento más oportuno para aplicar ese instrumento. Así como los exámenes en la evaluación cuantitativa, yo tengo que tener claro en qué momento lo voy a aplicar. Es más, hay toda una serie de normas, ¿verdad? Que se le debe avisar al estudiante incluso con 8 días de tiempo antes del examen. Y bueno, todas esas informaciones que ustedes las saben mejor que yo.
Pues igual en el proceso de observación, cuando aplicamos una técnica cualitativa, debemos de saber en qué momento oportuno vamos a aplicar ese instrumento de observación. Y finalmente, cuando ya hayamos recogido la información, pues tenemos que tener claro de qué forma lo vamos a interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar esa observación? ¿Cómo buscamos la forma de hacerlo lo más objetivo posible? ¿Verdad? Porque si no, recuerdan lo que hablamos, que me puede parecer a mí como educador, ¿verdad? Y no es lo que a mí me parece, es lo que realmente yo observé para que esa evaluación sea objetiva, sea válida, sea confiable, ¿verdad? Ahora entonces vamos a ver algunos instrumentos que vienen en la unidad didáctica. Obviamente los vamos a ver de una manera muy rápida porque no contamos con suficiente tiempo, pero la idea es que a ustedes les quede una información base para que cuando ustedes lean pues puedan profundizar en cada uno de estos instrumentos. Estos instrumentos, la mayoría, tienen un formato, lo que son escalas, tienen un formato muy parecido. Y algo que quiero insistirles es que las escalas y estos instrumentos de observación y de evaluación cualitativa siempre deben de tener un encabezado. ¿Por qué un encabezado? ¿Qué es un encabezado? Bueno, ustedes saben, es la parte inicial de todo documento, donde viene el nombre de la institución, a cuál grupo pertenece, ¿verdad? Cuál es el docente que lo hizo, toda esa información que nos indica en cuál institución se está llevando a cabo ese instrumento. ¿Por qué es importante eso? Yo les decía la vez pasada, tiene relación con la estructura administrativa, ¿recuerdan? De los instrumentos cuantitativos. Pues aquí también de alguna forma es parte de esa estructura administrativa, le da formalidad al instrumento, no es cualquier instrumento, es un instrumento que se diseñó en tal centro educativo, lo diseñó tal docente para tal grupo y la fecha, o sea, toda esa información administrativa que le da esa formalidad, como les digo, a los instrumentos de evaluación, no importa si son cuantitativos o cualitativos. Entonces, que siempre ustedes lo tengan muy claro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. No tienen el encabezado, lo que hicimos fue poner el logo de la UNED para que ustedes recuerden que siempre tienen que llevar algún encabezado. En la unidad didáctica se menciona la escala numérica. Esta escala de calificación numérica es un instrumento donde los criterios de valoración están expresados con números. Normalmente es del 1 al 5, normalmente. Pero esa amplitud puede ser establecida por el educador, por el docente evaluador en el instrumento, dependiendo para qué lo vaya a elaborar o para qué lo vaya a necesitar, o en qué momento o para qué actividad lo vaya a aplicar. Y eso sí, tiene que establecer qué significa el 1, qué significa 2. En este caso, el 1 es un deficiente, el estudiante que obtiene 2 trabajó de manera regular, el que obtiene 3 lo hizo bueno, el 4 lo hizo muy bueno y el 5 lo hizo excelente, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos de evaluación tienen estas partes que es importante que ustedes lo tengan presente. La escala gráfica también es un instrumento muy parecido. Ahorita vamos a ver el ejemplo para que les quede más claro. Es muy parecido a la escala numérica, pero los criterios no se les puede asignar un número, pero más que todo son conceptos, ¿verdad? En este caso siempre, frecuentemente, de vez en cuando, rara vez o nunca. Igual podríamos decir que siempre es 5, frecuentemente es 4, de vez en cuando es 3, rara vez es 2 y nunca es 1, ¿verdad? Entonces, también podríamos hacer esa relación para ubicarnos un poco mejor. La escala descriptiva también tiene rasgos que vamos a observar en el estudiante, pero como la palabra lo dice, son más descriptivos, no es tanto solo una palabra o solo un número, sino que nos describe exactamente
el criterio que voy a valorar en los estudiantes cuando los voy a observar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos unos criterios que nos hacen ver de qué manera el estudiante está asumiendo, en este caso, en este ejemplo, los hábitos de estudio, ¿verdad? Dice, demuestra la existencia de hábitos de estudio, ¿verdad? Ahí sería el estudiante que lo está haciendo de la mejor manera. Debe ser más consciente en sus hábitos de estudio porque lo está haciendo, pero no de manera consistente, no siempre. Dice, existen deficiencias en sus hábitos de estudio. Ya ahí estamos viendo un estudiante que en realidad está mostrando dificultad, tiene problemas en cuanto a ese criterio de valoración, o el estudiante que carece por completo de hábitos de estudio. Entonces, a la hora de observar al estudiante en alguna actividad o en alguna situación, algún evento que voy a evaluar, voy a tener criterios descriptivos de la actitud o del desempeño del estudiante para poderlo evaluar. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de cómo se estructuran. Obviamente, pues ustedes lo van a profundizar mejor en la unidad didáctica. Como les decía, el logo de la UNED me recuerda que todo instrumento debe tener un encabezado, debe tener una estructura administrativa que le dé formalidad al instrumento. En este caso es una escala numérica. Vean que hace un rato hablamos de eso, ¿verdad? Numérica porque se asigna un número de acuerdo a el desempeño que el estudiante muestre, ¿verdad? Recuerden también que hablamos de que en evaluación podemos, de acuerdo a la gente o a la persona que realiza la evaluación, podemos hablar de autoevaluación, de coevaluación o de evaluación unidireccional. Quisiera que alguien me diga a cuál tipo de evaluación se refiere esta escala numérica. Vean lo que dice, obtuve todos los materiales necesarios, conseguí las herramientas indispensables. ¿Qué tipo de evaluación será? Autoevaluación. Autoevaluación, exactamente. Ahí el estudiante se está evaluando a sí mismo. Entonces es autoevaluación. Muy bien. ¿Quién me contestó? Emilia Rodríguez de San Carlos. Muchas gracias, Emilia. Eso lo vimos en la tutoría pasada, exactamente, ¿verdad? Entonces, si el estudiante es el que va a llenar este instrumento, entonces debe de redactarse en función del estudiante, ¿verdad? Por eso se habla o se describen los rasgos observables, cómo que el estudiante lo va a hacer él, ¿verdad? Y en este caso, aquí lo dice muy claro, utilicé las herramientas con cuidado y esmero, ¿verdad? Y obviamente, de acuerdo a su desempeño, él mismo se va a asignar un 1 si lo hizo, si no lo hizo bien, ¿verdad? Un 2 si lo hizo ahí regularmente, un 3 si lo hizo más o menos bien, un 4 si lo hizo bien y un 5 si lo hizo excelente. ¿Cómo lo vamos a ver aquí, verdad? En los rasgos valorativos. El 5 lo hice excelente, el 4 lo hice muy bien, el 3 lo hice bien, y el 2 lo hice regular y el 1 debo mejorar mi trabajo. Vean que siempre esos rangos valorativos deben de hacerse muy respetuosos, ¿verdad? No es, por ejemplo, a veces cuando hay algunos trabajos me ponen malo. ¿Qué es malo? ¿Verdad? No es un criterio muy, muy objetivo, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer establecer estos rangos, pues hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Lo más objetivo posible. Y vean que también pues hay una asignación de puntaje, porque es como la manera más objetiva de que estos instrumentos sean interpretados, ¿verdad? Entonces, el estudiante que tenga 5 en todo va a tener un total de 40 puntos. Ese es el máximo de este instrumento, de esta escala numérica, ¿verdad? Y se obtuvo pues algunos puntos menos, pero igual van a hacer la sumatoria para saber cuántos puntos obtuvo de esos 40 puntos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la escala numérica. Bueno, pareciera que no. Ahora vamos a
ver otro instrumento. Les recuerdo que ahí les dejé el logo de la UNED para que recuerden que todo instrumento tiene, debe tener un encabezado, ¿verdad? Una estructura administrativa. Algo importante que se me olvidó decirles es que también los instrumentos como las escalas de calificación y en este caso la lista de cotejo, también la unidad didáctica dice que es importante que tengan el objetivo, ¿verdad? Para el cual fue hecho, que ojalá venga ahí en el instrumento, y que también las instrucciones, es importante que vengan las instrucciones. Por ejemplo, aquí, en esta lista de cotejo, perdón, en esta lista de cotejo viene el ejemplo de cómo debemos de tener, o cómo se podría, cómo podría tener el instrumento las instrucciones, ¿verdad? Ahí en las instrucciones se le explica, cómo debe de aplicarse o para qué se va a aplicar el instrumento, ¿verdad? Cómo se va a aplicar. Y todo lo que implica la implementación de ese instrumento. Vean que esta lista de cotejo no es de autoevaluación, ¿verdad? Porque dice, llegó de manera ordenada al sitio del acto cívico, esperó con respeto el ingreso al pabellón nacional. Este instrumento es más que todo de evaluación. Parece que es de evaluación unidireccional, ¿verdad? La lista de cotejo, como ustedes pueden ver, el formato es muy parecido a otros instrumentos. Solamente hay una diferencia y es que es dicotómica. Ustedes van a leer ahí en la unidad didáctica. ¿Y por qué se dice que es dicotómica? Bueno, es dicotómica porque tiene solamente dos opciones, o sí o no. O puede ser que diga, lo logró o no lo logró. Solamente dos opciones, por eso es dicotómica. Y se establecen los criterios de valoración. En este caso son 10 rasgos observables. Entonces, quiere decir, en una calificación de 0 a 100, ¿verdad? Que cada uno de los rasgos observables va a tener un valor de 10. Entonces, por cada sí que el estudiante obtenga, va a tener 10 puntos. Y por cada no tendría nada, ¿verdad? El no gana ningún puntaje. Y se establece que el estudiante que tenga un excelente va a ser el que tenga de 100 a 80, el muy bueno de 79 a 69, el bueno de 59 a 40, el regular de 39 a 20 y el deficiente de 19 a 10. Entonces vean que aquí lo más importante son los rasgos observables, lo que yo voy a observar en el estudiante. Y lo voy a hacer de una manera lo más justa posible y lo más objetiva posible, ¿verdad? Algunas personas le tienen un poquito de pereza a la evaluación cualitativa porque puede influir de cierta manera el estado de ánimo del docente o incluso la relación que exista con el estudiante, pero insistimos en que nosotros como educadores y como evaluadores debemos de tener características que no nos permitan actuar de esa manera, ¿verdad? Tenemos que tener criterio profesional para poder implementar este tipo de instrumentos de evaluación y hacerlo de la manera más respetuosa, más justa, más objetiva posible, porque siempre vamos a recordar qué tipo de marcas quiero dejar en mis estudiantes. Ahora, eso no quiere decir que como el estudiante me cae muy bien, entonces le voy a poner que sí en todo. No, yo lo voy a observar. Por ejemplo, en el rasgo número 4, mantuvo una posición educada durante el acto cívico. Y si es un estudiante que estuvo molestando, que no estuvo poniendo atención, que estuvo interrumpiendo, ¿cómo le voy a decir que sí si no lo hizo? ¿Verdad? Hay que ser objetivo y anotar lo que observé, ¿verdad? Como les digo, eso no quiere decir que yo vaya a anotar lo que a mí se me ocurre, no, lo que yo observé, ¿verdad? De una manera responsable y respetuosa también. Con respecto a este instrumento, ¿hay algún comentario? También en esa lista de cotejo no viene
Pero la unidad didáctica es que por el espacio cuesta mucho meter todas las partes, pero también se recomienda que venga el objetivo. ¿Para qué objetivo o con qué objetivo fue diseñada esta lista de cotejo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? sí, hay una compañera que levantó la mano. ¿Quién será? Yohaidi. Ah, Yohaidi de San Bueno, Carlos. era eso mismo de lo que, sí, era eso mismo del objetivo. O sea, el objetivo en sí es, digamos, no es hacerlo como de forma cuando uno hace un objetivo general, que hay que hacerlo como con un verbo o algo así, porque vi el ejemplo y viene como más bien describir la actividad. Bueno, ahí depende, Yohaidi. Lo recomendable siempre sería hacer el objetivo con la redacción que corresponde, ¿verdad? Pero a veces en la unidad didáctica digamos, tal vez se omite eso, pero en realidad el objetivo debe siempre de redactarse de la manera indicada, ¿verdad? Ahora, recuerden que ese objetivo va a depender mucho del planeamiento de las clases que yo estoy llevando a cabo con mis estudiantes, ¿verdad? Porque recuerden, como vimos en las tutorías pasadas, que la evaluación va de la mano con la planificación, ¿verdad? Entonces yo voy a evaluar lo que estoy desarrollando o lo que desarrollé en mis clases. En este caso, como es más del desempeño en el aula, ¿verdad? Porque estamos con evaluación cualitativa, yo obviamente voy a elaborar los instrumentos de observación, de evaluación cualitativa, orientados o apegados a los objetivos con los cuales yo estoy trabajando con mis estudiantes. Entonces, esos objetivos en lo posible deben de tomarse obviamente de ese planeamiento o de esa forma que yo estoy organizando las clases que estoy desarrollando con los estudiantes. Y la redacción debe de apegarse a lo establecido para el formato de los objetivos, ¿verdad? ¿Te quedó claro, Yohaidi? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otro compañero que también acaba de levantar la mano. ¿Quién es? Hola, buenas noches, profe. Mi nombre es Daisy. Yo Daisy. tengo una duda sobre el criterio de valoración. ¿Ese siempre va a ser los mismos rangos o va a depender de los rangos observables? Si son poquitos, se varía el criterio de valoración. Exactamente, muy bien. Si son menos, pues tenemos que valorar ¿te acordás que hace un rato les decía que el educador los va a establece esos rangos, los va a establecer de acuerdo, obviamente, al instrumento y en este caso a los rasgos observables? Porque si tengo cinco rasgos observables, pues la valoración va a ser diferente, ¿verdad? Tengo que hacer el cálculo dependiendo del número de rasgos que yo vaya a observar. Sí varía, por supuesto. Digamos, un ejemplo, tiene que dar siempre el 100 en esos criterios de valoración. Bueno, eso va a depender también del porcentaje. Digamos, si usted lo quiere hacer con base 100, normalmente se hace con base 100, ¿verdad? Porque es lo que usualmente se usa, que es también, eso también tiene que ver con el tipo de reglamento de evaluación que esté establecido, ¿verdad? Por eso yo les decía en tutorías anteriores que siempre que ustedes van a llegar a elaborar como educadores, tienen que informarse y revisar cuál es el reglamento de evaluación que está vigente, porque a veces ese tipo de situaciones cambian, pero normalmente se trabaja con nota, digamos, como en el caso de ustedes, ¿verdad? De 100 o con base 10. Entonces ustedes lo pueden hacer así. Sin embargo, hay momentos donde el educador puede hacerlo con base al porcentaje que vale o de valor que tiene el trabajo, ¿verdad? Si el trabajo que el educador va a evaluar tiene un porcentaje de 30%, también lo podría hacer de acuerdo a ese porcentaje. Pero también se puede hacer la conversión, ¿verdad? Si un estudiante obtuvo el 30% fue porque obtuvo 100, o más bien si obtuvo 100 fue porque obtuvo el 30%, ¿verdad? Si obtuvo un 90, entonces hacemos la operación, ¿verdad? Para determinar entonces si obtuvo un 90
cuánto obtuvo de ese 30, ¿verdad? Que entonces hacemos la operación, por ejemplo, 90 por 100 dividido entre 30, y entonces ahí me voy a dar cuenta cuánto fue cuál fue la nota que obtuvo el estudiante. Podemos hacerlo, alguien que tenga ahí una calculadora, para que veamos si lo estamos haciendo correcto. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo un 90, no, es al revés, perdón. Si un estudiante obtuvo un 90, entonces lo vamos a multiplicar por 30, ¿verdad? Porque el porcentaje mayor era 30 y lo dividimos entre 100. Entonces, de 30 obtuvo 27, ¿ves? Entonces, ahí el educador va a jugar con esos aspectos, ¿verdad? Pero normalmente se hace con base a 100 y obviamente respetando el porcentaje que tiene, el valor que tiene el trabajo que vamos a evaluar en una nota final, digamos, si en este caso se estuviera utilizando para hacerlo parte de la evaluación sumativa, ¿verdad? Porque también perfectamente puede ser solamente un instrumento que aplicamos para evaluación formativa, ¿verdad? Como lo vimos la vez pasada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, con gusto. Espero que hayan entendido la corrección que hice, porque de pronto me confundí. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces vamos a continuar. Ok. Hay otros instrumentos. Bueno, como les dije, ustedes ahí en la unidad didáctica van a revisar los diferentes instrumentos, diferentes escalas que hay, ¿verdad? Es importante que eso sí tomen en cuenta los aspectos que resaltamos en la construcción de esos instrumentos, ¿verdad? Que son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias unos de otros. Pero además la unidad didáctica menciona otros instrumentos en los cuales no vamos a ahondar porque son instrumentos más conocidos, porque nosotros mismos en nuestro proceso educativo pues los hemos experimentado, ¿verdad? Como es el caso del cuestionario, el caso de la entrevista, que son más conocidos, ¿verdad? Muchas veces nos ha tocado hacer entrevistas o que nos hagan entrevistas o también cuestionarios, ¿verdad? Y cómo a través de esos instrumentos se recoge información que nos puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también perfectamente pues nos va a ayudar en los procesos de evaluación que como educadores vayamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces ustedes en la lectura de la unidad didáctica pues van a contemplar esos otros instrumentos que son parte de la evaluación cualitativa. En este caso, como hablábamos, podría ser que se utilicen solamente para evaluación formativa, aunque perfectamente podrían ser diseñados para considerar en la evaluación sumativa, ¿verdad? Obviamente, como les decía, eso va a depender mucho también del criterio profesional del educador y obviamente también del el reglamento de evaluación que esté vigente, ¿verdad? Aquí en la unidad didáctica también hay otro instrumento que se llama el diario de campo. Es un diario que antes era muy utilizado, todavía se sigue utilizando, pero a veces como que la tecnología ha venido de cierta forma a quitarle un poquito de protagonismo a esta estrategia, pero el diario de campo es un tipo de registro de información que pueden llevar los estudiantes o también los docentes, ¿verdad? Entonces, es aquel registro donde nosotros anotamos diferentes situaciones que se nos presentan en la vivencia educativa que tenemos. Por eso les digo, puede ser que lo lleve el estudiante, puede ser que lo lleve en conjunto con el educador, o puede ser que el educador tenga su propio diario de campo, o puede ser una estrategia de
de un educador que implemente un diario de campo compartido, entonces lo lleva el grupo completo, unos días anotan unos estudiantes, otros días anotan otros, el mismo docente puede hacer sus aportes, o sea, ustedes van a leer que en ese diario de campo hay varios tipos de diario de campo o varias formas de implementarlo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ir registrando información relevante de todos los acontecimientos que se van dando en el proceso educativo. Como les digo, por eso es que ahora tal vez se utiliza un poco menos o se puede incluso diseñar de una manera digital también, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de la creatividad y de los objetivos que tenga el educador para implementar esa estrategia. Existe otro instrumento que ustedes como educadores deben de tener muy presente. A veces los educadores no le damos mucha importancia y es el registro anecdótico. El registro anecdótico es un registro que se convierte en un informe donde se describe todo, digamos, las situaciones más relevantes o situaciones como más significativas que acontecen con el estudiante en su proceso educativo. Puede estar relacionado con solamente con el estudiante o también con el grupo. Normalmente cada educador tiene un registro anecdótico por estudiante y ahí va anotando aquellas situaciones relevantes del comportamiento del estudiante, de las actitudes, de los intereses o de procedimientos o actividades o qué sé yo, eventos que se dieron con el estudiante o que el estudiante experimentó o presentó o que él se dio cuenta, el docente se percató, observó algo relevante, entonces lo anota. Pueden tener diferentes formatos, eso va a depender mucho del interés o del objetivo que tenga el docente a la hora de aplicar el registro anecdótico. Pero es muy recomendable que todo educador tenga ese registro anecdótico con sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que aparecer el estudiante, el nivel, el día que lo hizo, la fecha, ¿verdad? Cuál fue la actividad de evaluación o la situación que se dio o que se desarrolló con el estudiante y la descripción o interpretación de lo observado. Aquí también, como les digo, no es este formato estricto. Yo podría, como educadora, darle otro formato, ¿verdad? Incluso yo podría poner otro aspecto de que, de acuerdo a la interpretación de lo observado, se tomó tal y tal decisión, y ahí yo podría anotar, bueno, se llamó a la familia, se envió un mensaje a la familia, qué sé yo. Yo podría hacerle algunos cambios a este formato, pero la idea era que ustedes se fueran con una visión un poco más clara de cómo podría ser ese registro anecdótico que el educador lleva de cada uno de sus estudiantes. Muchas veces esa información me permite a mí tener criterio para tomar decisiones que apoyen al estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante que normalmente se comporta bien, se lleva bien con los demás, trabaja bien en clase, pero de un pronto a otro empieza a mostrar comportamientos diferentes. Entonces, yo empiezo a notar como educadora que observo a mis estudiantes, que me intereso por sus procesos y empiezo a registrar que se están dando cambios significativos en el estudiante. Empiezo a tomar nota y luego ya en unos días empiezo a revisar los apuntes que hice y me doy cuenta de que tengo que buscar la forma de apoyar al estudiante porque algo le está pasando, ¿verdad? Entonces, este registro anecdótico me brinda a mí, como educadora, información relevante para el seguimiento que yo debo darle a cada uno de mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, es un instrumento que se utiliza mucho como parte de la evaluación cualitativa. Con respecto a este instrumento, ¿hay alguna consulta? Bueno, entonces continuamos. Seguimos con algunas técnicas que vienen ahí mismo en la unidad didáctica. Hay otra técnica cualitativa que es el portafolio, ¿verdad? También se le llama carpeta de construcciones. Es una estrategia cualitativa, ¿verdad? Que muchos educadores utilizan. Esta técnica o esta estrategia
se tomó, pienso yo que bueno, de acuerdo a lo que he leído, se ha tomado mucho de la estrategia que utilizan algunos modelos o algunos artistas que empiezan a registrar evidencia de todo lo que van viviendo a lo largo de su carrera, ¿verdad? Entonces, de ahí más o menos se ha tomado la idea de que cada estudiante puede llevar un portafolio de evaluación dinámica, o sea, un portafolio que le permita ir registrando evidencia de su proceso educativo. Y en ese portafolio, en esa recopilación de evidencia de su proceso de aprendizaje, vamos a ir ubicando diferentes evidencias de todo lo que acontece en el proceso educativo. Por eso puede ser parte de un proceso de autoevaluación por parte del estudiante o puede ser también un proceso compartido, ¿verdad? Normalmente es una estrategia de evaluación que da para mucho, ¿verdad? Para mucha creatividad, para muchas ideas por parte del educador y también del estudiante. Esa carpeta de construcciones normalmente se le da un formato como puede tener un formato como un sobre o puede tener un formato como un portafolio, como lo que conocemos como portafolio con diferentes partes, ¿verdad? En esas diferentes partes los estudiantes van archivando diferente información acerca de todo lo que acontece en su proceso educativo. Ahí pueden poner fichas de trabajo, los exámenes que hacen, composiciones que hicieron, diferentes actividades que realizaron en las diferentes asignaturas, todo lo que sea evidencia del trabajo que se hace en clase, el estudiante lo puede ir organizando ahí. Sin embargo, hay un aspecto que no se puede dejar de lado y es el que dice aquí, reflexiones personales, ¿verdad? No es solamente que uno como estudiante vaya archivando esos documentos o esas evidencias de su proceso, sino que es muy importante que se vayan analizando esas evidencias para que el estudiante pueda ir reflexionando acerca de su proceso. Yo tuve la experiencia de trabajar en el portafolio de evaluación dinámica o la carpeta de construcciones, como se le llama aquí, con estudiantes de primer grado, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque los niños empiezan el portafolio con evidencias de su proceso de lectoescritura, por ejemplo, y entonces los primeros escritos que ellos hacen, ¿verdad? Y luego cómo ellos mismos van viendo la evolución de ese proceso de lectoescritura y empiezan a comparar los trabajos que hicieron al inicio del año con los trabajos que hacen a mediados de año y con los trabajos que hacen ya casi terminando el año, ¿verdad? Entonces ellos mismos hasta se ponen a reír de cómo ellos escribían antes y cómo escriben ya después de varios meses de seguir un proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta carpeta de construcciones, como les digo, tiene características muy importantes y tiene beneficios muy importantes para ese proceso educativo y para la evaluación cualitativa del estudiante. Sin embargo, hay que tener en consideración ciertas recomendaciones, ¿verdad? Tiene que hacerse con un propósito el portafolio, ¿verdad? Con un propósito claro cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Y obviamente en conjunto con el estudiante, ¿verdad? No es imponerle al estudiante, sino que es venderle la idea al estudiante, ¿verdad? Que el estudiante tenga claridad en qué consiste el portafolio y por qué se va a realizar, ¿verdad? El estudiante para eso va a contar con esa explicación por parte de los docentes, ¿verdad? Esa claridad. Se puede hacer por asignaturas o por áreas, ¿verdad? O por procesos también, o por eventos que se den en el proceso educativo. Puede tener diferentes tipos de organizaciones, ¿verdad? O sea, el educador en conjunto con el estudiante le puede dar al portafolio la organización que considere, obviamente de acuerdo a los objetivos que se tengan, ¿verdad? Todo lo que va a contener el portafolio va a ser parte o va a recopilar o va a contener evidencias de ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Obviamente van a ser aquellas evidencias significativas, como
todo aquello que sea más relevante para el estudiante en su proceso educativo. Algo muy importante es que se tomen en cuenta las fortalezas y las debilidades o limitaciones que tenga el estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pues va a requerir apoyo por parte del educador para que él pueda desarrollar la estrategia de una manera lo más adecuada posible. No se puede dejar al estudiante solo, porque si nosotros dejamos solo al estudiante en este proceso, pues eso se va a convertir más que todo en un archivo de documentos, y esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que el estudiante organice los documentos, todas las evidencias de su proceso educativo, de tal manera que le permitan llevar a cabo otras actividades de análisis de ese proceso que está desarrollando, ¿verdad? Es muy importante que también se participe a los padres de familia en ese proceso, ¿verdad? Que los padres de familia sepan que el estudiante está llevando a cabo un portafolio, cómo lo está llevando a cabo, qué aportes podría dar la familia, qué apoyo podría dar para que la técnica sea o se lleve a cabo de manera exitosa. Como les decía, no se puede dejar de lado esos momentos para retroalimentar el proceso, ¿verdad? Todo lo que dé oportunidad para que el estudiante reflexione sobre su proceso de trabajo, hay que aprovechar esas oportunidades. Hay que motivar constantemente al estudiante para que no decaiga el interés en el trabajo con su portafolio. Y como les decía, son estrategias que se pueden utilizar, estas que estamos hablando, obviamente de acuerdo a cómo la organicemos, tanto para la evaluación cualitativa como para la evaluación cuantitativa. ¿Cuáles ventajas tiene el usar portafolio? Bueno, que es una estrategia de evaluación flexible que resulta muy pertinente para la labor que realiza el estudiante, para la experiencia de aprendizaje que desarrolla el estudiante. Es muy versátil, ¿verdad? Como les decía, se puede utilizar de muchas diferentes maneras. También da paso a la creatividad tanto del educador como del estudiante. Y uno de los aspectos más importantes es que propicia la reflexión y autocrítica, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, cómo el estudiante, revisando periódicamente las evidencias que va organizando en su portafolio, puede darse cuenta de qué es lo que tiene que mejorar, cómo lo tiene que mejorar, y obviamente con el apoyo de la familia y el apoyo del educador. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, el empleo del portafolio requiere de parte del docente evaluador, lo que decíamos, ¿verdad? Esa disposición del docente evaluador, no solamente en el dominio de la técnica, ¿verdad? De saber cómo debe llevar a cabo un portafolio, cómo se debe implementar esa estrategia, sino también un grado superlativo de atención y compromiso con sus alumnos, pues como se ha dicho en reiteradas veces, todas las personas nos apropiamos del conocimiento de manera diferente y a distinto ritmo. De hecho, en un grupo de estudiantes, todos pueden estar implementando la técnica del portafolio, pero todos la van a implementar de una manera diferente, con un toque personal, ¿verdad? Porque no todas las personas, como lo vimos al inicio de la tutoría, no todas las personas somos iguales, no todas reaccionamos igual, no todas actuamos igual. Entonces se van a ver diferencias. Pero eso también le va a dar mucha riqueza a los resultados de esta técnica de evaluación. Con respecto a el portafolio o a la carpeta de evaluación, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? No tenemos preguntas ni comentarios. Está muy clarito. Bueno, de todas formas, que con lo que estamos comentando ahorita es muy rápido, ¿verdad? Ustedes ya cuando lean, ustedes van a profundizar. De hecho, también pueden buscar información extra y en el caso de que más adelante, cuando ustedes estén ejerciendo, vayan a implementar esta técnica, ustedes van a tener la posibilidad de estudiar un poco más o buscar más información acerca de esa técnica para que la puedan implementar de la manera más pertinente posible. Otra técnica cualitativa es
que viene en la unidad didáctica son los mapas conceptuales, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado muchos. Probablemente ustedes han tenido que realizar muchos mapas conceptuales, ¿verdad? Y se dice o se sabe que es un instrumento muy valioso, ¿verdad? Porque nos permite clarificar mucha información acerca de un tema específico, ¿verdad? O diferentes conceptos que nosotros podemos obtener con el estudio de un tema, ¿verdad? O de un qué sé yo, en una asignatura o en diferentes asignaturas, ¿verdad? Dependiendo del tema de estudio que se establezca para utilizar esa estrategia, ¿verdad? Entonces, esta técnica permite que el estudiante pueda determinar la información más relevante o los aprendizajes más significativos de ese tema que estudió o de ese trabajo que hizo, ya sea de manera individual o de manera grupal, ¿verdad? Entonces, es una técnica que permite al estudiante y al docente valorar aprendizajes importantes acerca de un trabajo específico que realiza el estudiante o una lectura específica, dependiendo del trabajo en el cual se vaya a utilizar ese mapa conceptual. La unidad didáctica nos aclara que el mapa conceptual va a tener 3 partes fundamentales. La primera parte se denomina conceptos. El estudiante a la hora de hacer un mapa conceptual tiene que tener muy claro cuáles son los conceptos, o sea, los aspectos más importantes, las ideas principales que se van a representar en óvalos o espacios llamados nodos, ¿verdad? Que ahí se van a ubicar esos conceptos principales o ideas principales. Después hay otra parte que se llama proposiciones, ¿verdad? Que están constituidas por la unión de 2 o más conceptos relacionados entre sí mediante una o varias palabras de enlace, ¿verdad? Que esa sería la otra parte de un mapa conceptual, las palabras de enlace. Entonces, podríamos decir que los conceptos van a ser como las ideas principales, ¿verdad? Como los aspectos relevantes del tema que vamos a representar en el mapa conceptual. Las proposiciones vendrían a ser como ideas secundarias o como aspectos también muy importantes que se van a deducir de los conceptos. Y las palabras de enlace van a ser, como la palabra lo dice, aquellas palabras que nos permiten, ¿verdad? Que pueden ser verbos, adverbios o proposiciones que nos permiten establecer relaciones entre los conceptos o entre las ideas que vamos a representar en el mapa conceptual. Entonces, esas serían así como las partes principales de un mapa conceptual. Como les digo, ustedes muchas veces probablemente han hecho mapas conceptuales. No quiere decir que sea muy fácil, ¿verdad? Porque la organización de un mapa conceptual pues requiere un esfuerzo cognitivo importante. Pero bueno, un ejemplo que me encontré para que podamos ver esas partes, ¿verdad? De los mapas, vean los que ahí están representados en los nodos, ¿verdad? Que vienen a ser los óvalos que mencionábamos hace un rato. Obviamente el mapa va a tener un título, ¿verdad? Una idea principal. Y de ahí se van a desprender los conceptos, ¿verdad? Y las preposiciones, así como las palabras de enlace, que ahí no se representan, pero podríamos verlas en las lineecitas que unen los conceptos con las proposiciones. Entonces, esta es como una idea, yo sé que ustedes pues lo deben de tener más claro porque como les digo, ya probablemente en varias oportunidades lo hayan tenido que hacer. En la unidad didáctica viene muy clarito, así que ustedes van a poder profundizar en esto referente a lo que es un mapa conceptual. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. Profe, disculpe. ¿Qué pasó? Entonces, para lo del trabajo de la wiki, el mapa se puede hacer como está en el entorno, ¿sí? Ajá. O sea, no hay problema con hacerlo básicamente igual a ese. Sí, no hay problema. Ah, ok, perfecto, por allá. Bueno,
Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, continuaríamos. Ok. Ahora, otro tema importante que viene en la unidad didáctica, como parte de este capítulo de evaluación cualitativa, está el tema de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Podemos decir que las inteligencias múltiples vienen a hacer un nuevo marco de referencia en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Como les dije al inicio, la evaluación cualitativa vino de cierta forma a bajar un poco el estrés, ¿verdad? Y también un poco los errores o horrores que se cometían desde la perspectiva de la evaluación cuantitativa, ¿verdad? Porque interesaba demasiado esa nota, ese porcentaje, ese resultado, ¿verdad? Y se dejaba un poco de lado, o bastante de lado, lo que realmente es importante, que es el aprendizaje del estudiante. Y para que un estudiante aprenda, pues se debe sentir muy bien. O sea, debe ser un estudiante que se siente a gusto, que se siente respetado, que se siente, que se le toma en cuenta, ¿verdad? Que en realidad algo importante es que en todo centro educativo, pues lo más importante son los estudiantes. Si no hubieran estudiantes, no habrían centros educativos, ¿verdad? Pueden haber centros educativos, pero sin estudiantes igual se tienen que cerrar las puertas porque de nada sirve un centro educativo que no tenga estudiantes, ¿verdad? Entonces, la evaluación cualitativa viene a rescatar mucho ese protagonismo que debe tener el estudiante. Y en este sentido, pues las inteligencias múltiples nos aclaran mucho una perspectiva o un enfoque más fresco en ese sentido, ¿verdad? Antes se hablaba mucho de lo que era el coeficiente intelectual, ¿verdad? Entonces se medía, ¿verdad? Si la persona tenía el coeficiente intelectual de 100, de 110, de 120, y, bueno, y el más alto que se suponía que eran personas ya genios, ¿verdad? O personas ya con coeficientes intelectuales ya sobresalientes, ¿verdad? Sin embargo, esta persona, Howard Gardner, él indagó mucho, investigó mucho, ¿verdad? Es algo importante y ustedes lo van a leer, es que él hizo una investigación a profundidad acerca de las inteligencias múltiples, porque él empezó a observar qué pasaba con algunas personas que tenían un accidente, ¿verdad? Entonces ustedes saben que hay accidentes, sobre todo lo que implican golpes en la cabeza, que pueden dejar a una persona pues con alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces él empezó a observar cómo personas que tal vez habían perdido la vista, entonces empezaban a desarrollar otros sentidos con mayores posibilidades, y venían de cierta forma a nivelar esa debilidad que experimentaba la persona al perder el sentido de la vista, ¿verdad? Entonces empezó a investigar y a estudiar el cerebro, y ahí fue cuando se dio cuenta que nosotros tenemos en nuestro cerebro establecidos diferentes inteligencias múltiples. Entonces ya no es esa idea de que el coeficiente intelectual establece si yo soy o no soy inteligente, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí acerca de esto y he estado aprendiendo un poco acerca de esto, me empecé a acordar de cuando yo estaba en la escuela hace bastantes años. Y, ¿verdad? Y se tenía la costumbre, que yo espero que ya no se haga, ¿verdad? Yo hablo en pasado, de que el aula se organizaba de un lado los inteligentes y del otro lado los que no eran tan inteligentes, ¿verdad? Para no utilizar otras palabras. Y imagínense lo que eso puede afectar a una persona, ¿verdad? Porque si usted la sienta y le dice, usted se sienta aquí porque usted no sabe, porque usted es tonto, imagínense que puede hacer que la persona se lo crea, ¿verdad? Y eso implica que entonces yo como estudiante diga, ¿para qué voy a seguir estudiando, verdad? Ayer, por ejemplo, me contaba una compañera que la mamá de ella siempre quiso ser enfermera, ¿verdad? Pero hubo una maestra en la escuela que le dijo, no, usted no sirve, usted no sirve para nada, ni se le ocurra seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, pues la señora todavía ya de edad mayor ahorita, ella sueña con que tal vez tuvo la oportunidad de estudiar para ser enfermera y no lo hizo porque hubo un educador
que le quitó esa posibilidad de alguna forma, ¿verdad? Porque no le dio la motivación que nosotros como educadores debemos darles a nuestros estudiantes de que sí se puede, ¿verdad? De que hay que esforzarse, pero que sí se puede. Entonces les comento esto porque la evaluación, como hemos venido viéndolo, puede de alguna forma robarle los sueños a los estudiantes, ¿verdad? Entonces nosotros como futuros educadores tenemos que apostar más bien a que el estudiante se motive, ¿verdad? Que el estudiante diga yo puedo, a que el estudiante se enrumbe a tener éxito escolar. Entonces las inteligencias múltiples vienen a aclararnos un poco más el panorama, ¿verdad? Entonces ya es la idea de que no es que hay unos inteligentes y otros que no lo son, no, ahora todos somos inteligentes, todos tenemos una inteligencia o tenemos más bien varias inteligencias, o más bien dice Howard Gardner, tenemos muchas inteligencias, como las podemos ver aquí. Estas son las inteligencias múltiples que investigó Howard Gardner. De hecho, por ahí ya se habla de otra inteligencia que no está representada aquí, que yo creo que tampoco se menciona en el libro, que es la inteligencia espiritual. Pero entonces él nos habla de que tenemos 8 inteligencias, ¿verdad? Está la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal kinestésica, la musical, la interpersonal, la inteligencia naturalista y la inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la buena noticia es que todos somos inteligentes, nada más que unos desarrollamos más unas inteligencias que otras, porque eso va a depender obviamente del contexto en el que yo me desenvuelva, de las experiencias de aprendizaje que yo tenga, de los intereses que yo más desarrolle. Obviamente así me voy a potenciar con estas inteligencias. Yo estoy segura que ya en este momento algunos de ustedes están diciendo, bueno, ¿cuál será la inteligencia que yo tengo? ¿Cuáles son las inteligencias que yo tengo más desarrolladas? Entonces dice Howard Gardner que hay unas personas que tienen una inteligencia lógico-matemática que ya sabemos que resuelven operaciones así, ¿verdad? Mentalmente con una agilidad bárbara, ¿verdad? Que las sumas, que las restas, que sacan cuentas. Entonces podemos pensar en que los comerciantes son personas que tienen esta inteligencia muy desarrollada, ¿verdad? Y ahí en el libro vienen ejemplos de otras personas que tienen esta inteligencia muy desarrollada, personas filósofos, ¿verdad? Que tienen esa inteligencia también muy desarrollada. Dice que la lingüística, ¿verdad? Entonces aquí podemos pensar en aquellas personas que tienen suma facilidad para expresarse en público, para dialogar con otras personas, para explicar, ¿verdad? Se supone que los maestros tenemos que fortalecer mucho esta inteligencia lingüística, ¿verdad? Entonces hay personas que se distinguen, ¿verdad? Los políticos, que también desarrollan mucho esta inteligencia y por eso nos convencen en diferentes situaciones, ¿verdad? Y así también los que predican, ¿verdad? También tienen esa inteligencia muy desarrollada. También tenemos aquí la inteligencia espacial, dice Howard Gardner, aquellas personas que se ubican mucho, que tienen muy fácil, o sea, no tienen ninguna dificultad para ubicarse, tanto, digamos, en el espacio para desplazarse, organizarse en el espacio, como para representar también esos espacios, ¿verdad? Entonces, son personas que tienen esa facilidad para dirigirse, ¿verdad? Si es que tienen que ir a diferentes direcciones, o también para representar, ¿verdad? O en un espacio o de manera gráfica también esa organización, ¿verdad? Las personas que tienen la corporal kinética dice aquí, o kinestésica también se dice, que son aquellas personas que tienen facilidad muy reconocida para moverse, ¿verdad? Para bailar, para hacer ejercicio, los deportistas que tienen agilidades así que se distinguen, ¿verdad? De otras personas. La inteligencia musical, que ya con solo eso ya nos damos cuenta, ¿verdad? Todas las personas que tienen facilidad para tocar instrumentos musicales, para la expresión musical, ¿verdad? Ya ustedes se podrán poner a pensar cuáles son esas personas. Hay dos inteligencias también muy relacionadas, o bueno, tal vez no tan relacionadas, pero que
sí, digamos, tienen mucho que ver con la forma de ser de la persona y es, por ejemplo, la interpersonal, ¿verdad? Aquellas personas que se relacionan muy bien con todos, que conversan con todos, que comprenden a todos, que los buscan mucho para que los escuchen, para dar consejos, que son joviales, ¿verdad? En un grupo siempre están haciendo un bonito ambiente, haciendo sentir bien a los demás. Esas son las personas que tienen la inteligencia interpersonal. Tenemos la intrapersonal, que son aquellas personas que tienen más bien una facilidad para conocerse a sí mismos, para comprenderse a sí mismos, para reflexionar mucho, para meditar. Y eso obviamente pues les va a ayudar para mostrar una conducta y tomar decisiones muy sabias, ¿verdad? Con mucha sabiduría porque se conocen mucho a sí mismos y logran realmente una introspección muy aceptada consigo mismo, ¿verdad? Y otra inteligencia que es la inteligencia naturalista, ¿verdad? Que son aquellas personas que tienen una pasión por la naturaleza, por la conservación de la naturaleza, por todo lo que es el respeto y ayuda a los seres vivos, ¿verdad? Toda esa conciencia ecológica, tienen una conciencia ecológica muy desarrollada. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, Howard Gardner nos presenta una gama de muchas inteligencias, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene todas esas inteligencias. Lo que pasa es que las vamos a desarrollar de manera diferente, las vamos a potenciar unas más que otras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo también, si yo tengo una inteligencia musical no tan desarrollada, la puedo fortalecer. Obviamente busco las formas para poder potenciar esa inteligencia musical, ¿verdad? Pero que tiendo a tener algunas inteligencias más desarrolladas. Entonces, por eso les pongo aquí esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles inteligencias tiene usted más desarrolladas? Entonces, a la hora de leer esto, sería muy importante que buscaran información. Incluso hay test de inteligencias múltiples para darnos cuenta cuáles son las inteligencias que tenemos más desarrolladas, cómo podemos potenciarlas aún más y cómo también podemos potenciar aquellas que están un poquito más rezagadas, ¿verdad? Pero que tenemos todas las inteligencias. Entonces ya se acabó aquello de que unos son inteligentes y otros no lo son, ¿verdad? Aquí, con esta nueva teoría de inteligencias múltiples, todos somos inteligentes. Obviamente, para trabajar esto, o viene esto en la unidad didáctica, específicamente en este capítulo, porque como educadores nosotros debemos de prestar atención a esto. Recuerdan al inicio de la tutoría, hablamos de que si a un pez lo vamos a evaluar poniéndolo a subirse a un árbol, por supuesto que le va a ir mal, ¿verdad? Porque ese no es su contexto, ese no es su ambiente. Pues lo mismo pasa aquí. Nosotros podemos agarrarnos como educadores de estas inteligencias para potenciar en nuestros estudiantes esas inteligencias, para que ellos tengan esos intereses. Y cuando yo tengo un interés importante o tengo intereses importantes, pues me motivo, ¿verdad? Y ustedes saben que la motivación hace que hagamos esfuerzos, que luchemos, que continuemos, que seamos constantes, ¿verdad? Y que realmente nos esforcemos en aquello que nos interesa. Entonces nosotros podríamos como educadores aprovechar esto y sacar mucho provecho, como ustedes lo van a ver en la unidad didáctica, y como también podrían estudiar un poco más al respecto bueno, ahora que hay tantos medios para informarse, ¿no? No sé si hay alguna consulta al respecto o algún comentario, alguien que también nos quiera decir que leyendo esto se percata de que tiene alguna inteligencia más desarrollada y nos quiere compartir esa experiencia. Profesora, dígame. Yo quería felicitarla porque personalmente es una de las mejores tutorías que he recibido en toda mi vida como estudiante. Podría pasar todo el día escuchándola. ¿Quién es? Emilia Rodríguez de San Carlos. Emilia, sí, es que yo sabía que ya me habías hablado, pero es que es difícil porque no veo nada, entonces, pero Emilia, qué linda, le agradezco mucho sus palabras y le digo que lo hago con todo el cariño del mundo porque ustedes me enseñan mucho, ¿verdad? Siempre
que tengo la oportunidad de compartir con estudiantes, y me transporto tanto a esa experiencia que he tenido como educadora, ¿verdad? Y quisiera transmitirles digamos, esa necesidad de que debemos de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, estamos para servir, para ayudar, para que realmente los procesos educativos se den de la mejor manera. Entonces hay que modelar con el ejemplo, ¿verdad? Y le agradezco montones que me motive de esa manera. Pues le prometo ser una embajadora de todo su conocimiento en esas tutorías y en el curso como una futura docente para mis estudiantes. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Que Dios me la bendiga a usted también, y yo sé que va a ser así. Yo sé que sí. Le va a ir muy bien. Gracias. Gracias. Como les decía, muchas gracias por los aprendizajes compartidos, ¿verdad? Siempre para mí es una oportunidad muy valiosa, de verdad que sí, compartir con ustedes. Y ahí, no sé si hay alguna otra manita levantada. De verdad que fue muy grato, como les digo, a veces tengo que ir un poquito rápido porque vean que ya pasaron 2 horas. Bueno, no, 2 horas no, hora y 42 minutos, ¿verdad? Bueno, y 45. Entonces, pues la idea es que a ustedes les quede como una pincelada, de cierta forma, de todos los aspectos relevantes de la tutoría. Ahora me gustaría, si hay alguna pregunta, o no sé, alguien que quiera compartirnos algo referente a los temas o a lo que hablamos en esta tutoría de evaluación cualitativa. Bueno, entonces, si no hay preguntas, espero que sea, esta tutoría sea un recurso importante, ¿verdad? Que ustedes incluso, yo les mando el enlace por si la quieren volver a ver, ¿verdad? Si les quedó alguna duda, o como les digo, lo más importante aquí es que ustedes a la hora de leer, puedan profundizar en lo que se habló en la tutoría, ¿verdad? Entonces, Profesora. ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Janina Montoya, yo soy de Desamparados. ¿Quién es, perdón? ¿Me escucha? Ahora sí. Janina Montoya, yo soy de Desamparados. Ah, bienvenida, Janina, dime. Muchas gracias. No, igual que la otra compañera, agradecerle por la explicación tan linda que nos acaba de dar. Lamentablemente no nos dimos cuenta de que estas tutorías de las anteriores, ¿verdad? Hasta ahora, porque yo soy el compañero amablemente me pasó el link. Le agradezco muchísimo, muchísimo, porque esta materia es muy linda y explicar la forma en que usted lo explica, entonces ya uno lo comprende mejor. Porque yo soy una señora ya cuarentona y estoy tratando de cumplir sus metas y la verdad le digo que ha sido un gran reto para mí esto del estudio, ¿verdad? A estas alturas de mi vida, pero le agradezco mucho por toda la explicación. Que Dios la bendiga. Con todo gusto y siga adelante. Estoy segura que usted puede y le va a ir muy bien, va a ver que sí. Y le agradezco mucho sus palabras también. Las otras, bueno, esta y las otras tutorías están siendo grabadas, entonces ustedes las pueden bajar para que las busquen en el entorno y entonces también las puedan volver a ver, las otras tutorías. Sí, me encantaría verlas, profesora, porque ese es el aprendizaje de verdad para uno, Claro, para poder llegar a ser un excelente docente, ¿verdad? Sí, cualquier cosa me puede mandar un correo, mi correo es zsoto@uned.ac.cr y me puede mandar un correo, entonces yo les mando los enlaces para que puedan ver las otras tutorías. Ay, sí, me encantaría. Muchas gracias, de verdad, profesora. Bendiciones, gracias. Mucho gusto, estoy para servirles. Gracias. Profe, ¿cuál es el correo? zsoto@uned.ac.cr. Gracias. Con mucho gusto.
Entonces, si no hubiera ninguna consulta o algún comentario, terminaríamos aquí. Como les repito, muchas gracias de verdad por darme este espacio, por compartir este espacio, porque de verdad que me satisface mucho compartir con ustedes y como les dije, estoy para servirles. Ahí tienen mi correo, si en algún momento les pudiera ayudar en algo, con mucho gusto. Que tengan una linda noche. Profe. ¿Sí? Hay una compañera que se llama María Laura Vargas. Ella dice, bueno, que piensa lo mismo que nosotros, pero que ella no puede hablar porque tiene una cirugía. Y después dice que tiene una consulta, pero no sé. ¿Qué será la consulta? ¿No lo podrá mandar por el chat? Ah, bueno, aquí, no sé si aquí hay un mensaje, voy a ver. Sobre el mapa conceptual. Está en el chat la consulta. Ah, ok. Ah, qué linda, sí. Vamos a ver qué dice. Sobre que aparece en el tono. Espérate para parar aquí la... dice sobre el mapa conceptual que aparece en el entorno con un valor de 10%, ya que antes de la wiki apareció por lo menos de un día y se quitó. Ah, no, es que el mapa conceptual era uno de los trabajos, pero ya cuando ya termina el tiempo se elimina el mapa conceptual. ¿Por qué sería que no lo pudo hacer? María Laura, hagamos un trato, mándeme un correo, si es que tuvo algún problema. ¿Sí? Profesora, disculpe, más bien yo le diría que está pendiente el mapa conceptual. Estamos con la wiki y nos queda pendiente un mapa conceptual, el cual había aparecido días antes, solo un día, y había desaparecido el entorno, creo. Creo que esa es la duda de la compañera, disculpe. Bueno, es que puede ser que me haya confundido porque en otra materia también hicimos un mapa conceptual, entonces me confundí tal vez, pero entonces hagamos un trato. María Laura, mándeme un correo y yo le estaría contestando cuanto antes. Si me lo manda hoy o mañana, yo hago la indagación del caso y le contesto inmediatamente. No sé si hay alguien más. ¿Sí? Es que yo creo que el mapa conceptual es lo último que se hace. Se supone que lo habilitan del 7 al 13, no estoy segura la fecha, Sí, pero yo creo que sí. es lo último. Por eso es que lo quitaron. Perfecto. Es que ustedes saben que, digamos, nosotros calificamos, pero conforme se vayan abriendo las unidades. Hay otros tutores que montan en sí el curso, ¿verdad? Entonces puede ser que sea eso que dice la compañera. De todas formas, si para que le quede más claro, pues me puede mandar el correo y ahí yo les aclaro entonces. Bueno, entonces si no veo ninguna manita levantada, entonces terminaríamos aquí. Les agradezco mucho y espero que nos podamos ver en la próxima tutoría. Probablemente va a ser dentro de unos 10 días. Yo les estaría avisando. Ahí yo mando a los estudiantes que yo califico, les mando el enlace y ellos lo publican en el chat que tienen de esta asignatura. Y entonces los espero la próxima tutoría con elaboración de ítems para las pruebas de evaluación. Entonces espero que nos podamos ver pronto. Que tengan una linda noche. Gracias, igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Que les vaya bien, muchas gracias.